Vamos ahora a tratar de señalar algunos de los elementos fundamentales que nos ayudarían a nosotros a determinar la especificidad de la macroetnia negra en América. Estos elementos producen o intentan señalar cuáles son los contornos específicos que nos permitirían hablar de una manera evidentemente muy abstracta de una macroetnia. Luego de tener estos elementos, digamos, en próximas videoconferencias, podríamos ir bajando a otros elementos ya propiamente históricos de país por país o de región por región. Pero primero es necesario tener la visión general para construir la idea de una macroetnia negra en América. Existen algunos elementos teóricos sobre los cuales habría que reflexionar, sobre todo porque es la intención que finalmente va a agruparlos. Cuando se habla de América Negra, así como cuando hablamos de América Latina o cuando hablamos de América India, es porque hay la necesidad de construir una identidad. Y la identidad es un territorio espiritual común que permite por lo menos 4 grandes macroprocesos en el imaginario colectivo de las sociedades. El primero es la construcción y reconstrucción de una historia común. Es absolutamente necesario que se proceda a comprender esa historia común. Y si nosotros analizamos los pensum de las diversas carreras universitarias que se ofrecen en distintos países de América, vamos a encontrar que ayudan muy poco a la reconstrucción sistemática y formal de una historia común de la experiencia negra en América. Luego, un proceso más elaborado que quizás aborde, entre otros elementos, de las disciplinas de la sociología de la historia, de la filosofía de la historia y de una antropología de las profundidades, es la construcción y reconstrucción de una mirada común. Es decir, a partir de la pregunta, ¿qué de común tiene esa historia? Podríamos ir extrayendo que lo común de esa historia es lo que nos va a permitir precisamente elaborar esa mirada, una mirada negra de América. Luego la construcción y reconstrucción, en algunos casos, cuando así haya lugar, de un proyecto común. Es decir, ¿cuál sería el proyecto común de realización social de la América Negra? Y el cuarto elemento sería la construcción y reconstrucción de un sentido de la historia común, que es lo que nos va a dar, nos va a permitir compartir el proyecto de futuro. Es decir, construir la idea de la América Negra para que haya un destino común cada vez más humano, cada vez más solidario, cada vez más realizado tanto el individuo como la colectividad. Luego, otros elementos tienen que ver, y aquí sí nos vamos a explayar un poco más, son los tipos de relaciones de los afroamericanos negros con América. Pensamos que puede darse, o al menos desde el punto de vista sistemático, destacarse, no pensemos que son todas, pero sí destacarse, 5 tipos de relaciones sociales básicas de los afroamericanos con América que han señalado su historia, han señalado su decurrir dentro de la historia de estos 5 siglos que llevan en América. El primero es la relación africanidad-esclavitud y resistencia. Hay un elemento que está incorporado en nuestro sentido común, incluso apoyado por las fuentes históricas, y es la relación africanidad-esclavitud, la cual es cierta, porque evidentemente los africanos negros que llegaron como esclavos, no es que estaban haciendo turismo y se vinieron para acá y se quedaron porque les gustó, no, evidentemente hubo una trata, esa trata fue muy envilecedora, fue obligada, fue inhumana, y entonces hay una relación especial entre africanidad y esclavitud, pero si bien es cierto que eso es histórico,
Lo malo es que perviva y se considere que siempre los africanos fueron esclavos, por ejemplo. Que siempre esa era su condición y que era más o menos normal que fuesen esclavos. No, para eso hay que estudiar la historia del África negra antes del siglo XV y podremos encontrar toda la cantidad de reinos, de imperios, de grandes ciudades, de civilizaciones, etcétera, que se formaron en esa África negra y que fue interrumpida por las dos tratas de esclavos. La trata atlántica, que comenzó en el siglo XVI, que fue realizada por países europeos de religión cristiana, y la trata índica, que comenzó en el siglo VIII o VII, o por lo menos ya en el siglo VIII estaba muy desarrollada. Esta trata índica fue realizada por los árabes y exportaban a los negros y a las negras para los países musulmanes. Es decir, una trata de corte europeo para América, dirigida por países cristianos, y una trata para todo el Medio Oriente, dirigido por países árabes y musulmanes. Esto es bueno porque, aunque no lo vamos, evidentemente, a delinear aquí, porque sería otro tema, sí es bueno dejar entendido que la trata atlántica duró desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, 4 siglos, mientras la trata índica, la trata árabe musulmana, duró desde el siglo VIII hasta por lo menos el XIX, es decir, 12 siglos, 11 siglos por lo menos. Entonces, a la hora de ubicar o pensar el impacto de las tratas de esclavos en África, tendríamos estos dos criterios fácilmente para compararlos y sobre todo para ver cómo ha sido un continente diezmado por ambos lados, por el lado atlántico y por el lado índico, y lo peor que por el lado índico fueron más siglos. Así que evidentemente podemos percibir cómo fue la destrucción de ese continente. Esta africanidad y esclavitud no puede ser tampoco vista sin la resistencia, que no es el único criterio, porque estamos hablando de 5, pero sí es un criterio importante y fundamental, aunque quizás haya sido minoritario, porque resistir a un régimen tan opresivo como la esclavitud era evidentemente un riesgo, traía consigo un riesgo de muerte inmediato. Es decir, que era muy difícil retar esas condiciones, pero sin embargo fueron retadas esas condiciones, fueron adversadas esas condiciones y en muchos casos fueron suprimidas y fueron vencidas esas restricciones. Esa resistencia, queremos llamar la atención sobre 4 elementos fundamentales de resistencia, en los cuales se generó esa relación africanidad, esclavitud y resistencia. Fueron las insurrecciones, que hubo muchísimas insurrecciones en toda América desde el propio siglo XVI, no muy tardías, no, desde el propio siglo XVI hubo bastantes insurrecciones. Incluso algunas de las insurrecciones más tempranas fueron de esclavos africanos musulmanes, en Brasil especialmente, porque los africanos de origen mandé, es decir, mandingo, eran musulmanes y ellos encabezaban, porque como sabían leer y escribir, porque tenían que leer el Corán y escribir en árabe, entonces eran esclavos no sumisos y mucho menos a ser esclavos de una religión distinta, además sabían leer y escribir, etc. Y eso quizás en parte es lo que explica por qué el término mandingo después va a ser equivalente a diablo. Por ejemplo, se han recogido muchas versiones en Venezuela, en los países andinos, en los países centroamericanos y del Caribe, como la figura del diablo se equipara al término mandinga. O cuando alguien era muy travieso le dicen mandinga, etc. Eso viene de esa parte de los esclavos mandé, que eran los esclavos manding, que eran además musulmanes y que encabezaron las primeras insurrecciones en Brasil en pleno siglo XVI. Las insurrecciones. Otro elemento eran los suicidios. Es decir, hubo una parte importante de esos esclavos que venían a América que preferirían suicidarse antes de vivir en su condición de esclavitud. Entre estos, los más famosos eran los de la etnia Ibo, una etnia de la actual Nigeria, son una minoría bastante significativa
En Nigeria la mayoría son cristianos y si queremos ver algo actual de ellos, recordemos todo lo que fue Biafra. En Biafra fundamentalmente estaba sometida a esta etnia, a todos esos cosas dolorosas que sucedieron en pleno siglo XX. Entonces esto era otra forma de resistencia, los suicidios. Otra forma de resistencia era el saboteo laboral, saboteo de todo tipo, desde la operación Morrocoy para hacer las cosas muy lentamente, hasta la destrucción de los aparatos de producción, la pérdida del producto final para que no le llegara al amo, es decir, muchísimas maneras de resistencia en el trabajo. Eso fueron mayores, casi también están documentadas, si hoy se ve con este criterio fácilmente se documenta y uno puede observar que era una especie de conducta muy común en los ambientes de esclavitud. Y finalmente, aquel que resultaba victorioso en la resistencia, que fue el cimarronaje. Es decir, la creación de pueblos cimarrones, entendidos como esclavos que se habían fugado y creaban su propio pueblo con sus propias leyes, que no exactamente eran africanas porque ya ahí en muchos casos había mezcla de diversos grupos africanos, pero sí intentaban recrear África en América y sobre todo crear un ambiente de libertad. En Venezuela fueron los famosos Cumbo, hoy los pueblos llamados Cumbo, Cumboto, Cumbe, etcétera, se puede concluir que provienen de ese origen, de que eran pueblos cimarrones. En Colombia se llamaban Palenque, recordemos el famoso boxeador colombiano Kid Pambelé, que venía de Palenque, eso también se utilizó ese término como lugar donde vivían los cimarrones. Igual que también aquellos cimarrones, especialmente de origen haitiano, que habían vivido bajo la influencia de ciertos discursos de la Revolución Francesa y del idioma francés y de la cultura francesa, creaban las rochelas. Las rochelas, de un término francés castellanizado, y podemos recordar esa famosa canción que canta en Altagracia de Orituco, de La Guaraña, cuando dice que los negros forman Rochela. Si Rochela es más o menos un pueblo libre de esclavos fugados y que son especie de cimarronaje también. Veamos cómo eso ha quedado, no solamente en el lenguaje, sino en la actual toponimia de muchos de los países americanos. Un segundo elemento, pues ya el primero que hablamos fue africanidad, esclavitud y resistencia, es la asimilación. En aquellos lugares donde era permitido, le dieron una opción a los negros, a los africanos recién liberados, que habían sido por manumisión o porque habían comprado su libertad, a asimilarse, entendiendo la asimilación como el olvido de las condiciones originales de tu etnicidad para adoptar las condiciones de la etnicidad de los sectores dominantes y de esa manera podías mezclarte con las personas olvidando inicialmente tu ser de origen o tu ser cultural africano. Esta fue un segundo tipo de relación de los afroamericanos negros con América. El tercero fue la segregación. Cuando ya se produce la abolición de la esclavitud, a finales del 19, los últimos que abolieron la esclavitud fueron Cuba y Brasil hacia la década de los 80 del siglo XIX. Esos esclavos recién liberados en Venezuela se acabó la esclavitud en 1854, pasaban a formar parte de la sociedad en general, pero en esa sociedad, de acuerdo a cómo eran percibidos o recibidos, podía darse una segregación por mutuo acuerdo de ellos o por imposición de los sectores dominantes. Por ejemplo, es muy gráfico lo que sucedió en los Estados Unidos, en donde los negros, luego de la liberación de los esclavos, al terminar la guerra de secesión
incluso antes, en plena guerra, por el decreto de Lincoln. Estos esclavos, cuando iban a las ciudades, ya finalizada la guerra de secesión americana, tendían a vivir en barrios específicos, en lugares específicos, que luego se van a convertir en guetos en la medida que se vayan degradando las condiciones urbanísticas de esos barrios. Y esto podía haber sido por aceptación mutua, sí, porque los negros consideraban que era mejor vivir separados, porque si vivían contra los blancos los discriminaban mucho y podían ejercer violencia contra ellos en cualquier momento, o simplemente porque era una determinación de la política que se va a generar en los Estados Unidos, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, que era hacer explícito la segregación, la creación de barrios en las ciudades solo para negros, que por la degradación de sus condiciones terminaron transformándose en guetos, guetos que aún hoy existen evidentemente en gran parte de las principales ciudades de los Estados Unidos. Un cuarto elemento de este tipo de relación de los afroamericanos negros con América es la idea de construir un país propio para los negros en América o en África. Y aquí participaron especialmente el movimiento negro de los Estados Unidos y de algunas Antillas angloparlantes, por ejemplo, ya desde mediados del siglo XIX, se hizo incluso una especie de acuerdo porque había negros que decían, hicieron suyo, internalizaron la idea de que eran de verdad solo africanos, a pesar de que ya tenían varias generaciones en los Estados Unidos. Y entonces, como había un movimiento de los americanos blancos que querían que se fueran, lograron unirse. Y estos americanos blancos le financiaron para que se fueran los negros y formaron en África un país llamado Liberia. Es decir, emigraron, un país que supuestamente era para ellos. Por supuesto, el problema es que cuando llegan a África, personas llegaron a Liberia, ahí eso estaba ocupado por los africanos que vivían ahí. Esto se convirtieron en una etnia, más bien, que los vino a conquistar o los vino a desalojar de su territorio. Esta idea, además, después tuvo eco en todo lo que fue el discurso de Marcus Garvey, que luego va a dar origen finalmente al movimiento Rastafari en la América anglosajona de las islas, en las islas angloparlantes. Era también el retorno a África. Entonces es como una cuarta manera de relacionarse con América. Decir, no, no somos americanos, somos africanos en América y debemos construir un país propio. Incluso en algunos casos se barajaron varias posibilidades hasta de comprar un terreno en América Central y construir ahí un país para los negros de Estados Unidos. Afortunadamente eso no cuajó, pero sí estuvo como idea rondando. Se concretó en la construcción de Liberia, pero evidentemente que eso no era la solución, sino estamos hablando de un grupo que consideraba que era más africano que negro y por lo tanto debía emigrar y crear su propio país. Y hay un quinto movimiento que es bastante importante y a nuestro modo de ver un movimiento muy interesante, y es el reivindicar ser parte fundamental de la nación donde nacieron. Es decir, ya no es que los negros son de origen africano, bueno, los negros son de origen africano y quizás los blancos de origen europeo, pero una cosa es el origen y otra cosa es donde nacimos, donde nos hemos desarrollado, donde tenemos nuestras raíces. Y por eso en otras situaciones, en otros ambientes, hemos discutido muy claramente que lo negro en Venezuela no es una minoría social, no es al modo como puede ser en los países anglosajones, especialmente Estados Unidos, por ejemplo. No, porque eso sería calcar o intentar importar la experiencia de otro país al nuestro. Nosotros tenemos una experiencia más singular, porque aquí lo negro, especialmente por su número, pero luego por su participación en todo lo que fueron las guerras, las luchas, los movimientos migracionales del siglo XIX, el negro se miscegenizó, o sea, mezcló su sangre
con el resto de la población, porque en Venezuela, a partir de comienzo del 19, ya no entraron más esclavos, porque estábamos en guerra. Nadie va a traer un esclavo para que produzca económicamente cuando estamos en guerra, y la guerra ocupaba las principales plazas de creación, de producción de cereal, de producción de cacao, de producción de café, de producción de cacao y de otras plantas, de producción ganadera. Es decir, en plena zona productiva fue donde más se desarrolló esa guerra. Entonces no entraron esclavos. Entonces, ¿qué sucedió con los negros que seguían aquí en Venezuela? Ya no podían esperar que entraran nuevas africanos y africanas como para seguir manteniendo su propia especificidad, sino porque tuvieron que mezclarse, pero mezclarse intensivamente, de tal manera que hoy en día el negro no es una minoría en Venezuela, sino es parte fundamental de la construcción de la nacionalidad venezolana. Y dentro de este punto también hay, digamos, lo que fue luego el movimiento negro en los Estados Unidos en los 60, que también terminó diciendo, nosotros somos negros como experiencia americana y somos americanos y queremos seguir siendo americanos y tener todos los derechos de los americanos. Es decir, esta ha sido la quinta actitud que queremos resaltar de las relaciones de los afroamericanos negros con América, y es decir, que son parte fundamental de la nación donde nacieron. No niegan sus raíces, pero las raíces no explican su trayectoria ni su discurrir histórico completo en América.